Hola navegantes, aquí estamos, de nuevo grabando los episodios en el Sircana. Tenemos la intención de retomar el ritmo de un episodio cada 2 semanas, pero no prometemos nada. Ideas nos sobran, pero de tiempo para grabar los episodios andamos cada vez más escasos. En este queríamos hablar sobre uno de los mayores peligros navegando a vela, las trasluchadas involuntarias e incontroladas. Si recordáis en el episodio 20 de manejo básico de las velas, explicábamos lo que es hacer una trasluchada, que no es más que variar el rumbo para que la dirección del viento nos cruce la popa pasando la botavara de una banda a la otra. Y también hacíamos una pequeña demostración, sin mucho mérito porque hacía poco viento, de cómo hacer una trasluchada controlada, cazando la escota de mayor conforme viramos y amollándola una vez que la botavara ha cambiado de banda, para limitar su recorrido y evitar el golpetazo de la misma cuando pasa de una banda a la otra. Esta maniobra se debe complementar centrando el carro de escota de mayor, pero como en el Sircana no tenemos carro de escota, pues eso no lo pudimos enseñar. El problema es cuando una racha de viento, las olas o un despiste del timonel hacen que se produzca una trasluchada involuntaria, que normalmente será incontrolada porque nos pillará por sorpresa, y el barrido que efectúa la botavara al pasar de una banda a la otra puede ser brutal y causar alguna rotura en la jarcia o peor aún un accidente con daños personales. En este vídeo, que me arranca una sonrisa cada vez que lo veo, porque parece que el hombre al agua no sufrió daños, y la verdad es que resulta algo cómico, se aprecia claramente de lo que estamos hablando. Pero desde luego no es algo para tomarse a broma. Conocía personalmente y tenía amistad con un patrón que desgraciadamente falleció durante una regata en Croacia por un golpe de botavara en la cabeza. Y en fechas relativamente recientes se han producido algunos accidentes con consecuencias fatales. Así que vamos a intentar explicar algunos métodos para reducir el riesgo de que se produzca una trasluchada incontrolada y qué precauciones debemos tener. Navegando a un largo, con el viento por la aleta, es difícil que se produzca una trasluchada incontrolada, porque la botavara está perpendicular a la dirección del viento y eso implica que tendría que haber una variación del rumbo o de la dirección del viento de más de 90 grados para que el viento entrara por el lado de proa de la vela mayor y causara la trasluchada. Además, lo normal es que las olas entrando por la aleta hagan que el barco tenga tendencia a orzar, y no a la inversa, que es lo que podría causar la trasluchada. Pero navegando en popa cerrada es mucho más probable, porque la realidad es que pocos barcos permiten abrir por completo la botavara y situarla perpendicular al viento, ya que la mayoría de aparejos de crucero utilizan crucetas y obenques retrasados, y eso por un lado limita el recorrido de la botavara y por otro hace que si abrimos demasiado la botavara, la vela mayor se apoye sobre las crucetas y se desgaste con facilidad. Fijaos lo retrasados que están los obenques respecto al mástil en el Sircana, lo que impide abrir por completo la botavara, no solo porque ésta tropiece con los obenques, sino porque la vela descansa por completo sobre las crucetas y los obenques altos, y eso no es demasiado bueno para la vela. Así que en la práctica, la mayoría de barcos de crucero llevan la botavara casi con el mismo ángulo en popa cerrada que navegando a un largo. Y en popa cerrada, eso implica que solamente hace falta que el viento o el rumbo varíe en 60 grados para que se produzca esa trasluchada incontrolada. Además, con olas justo por la popa, si perdemos el control del barco en una surfeada, se puede ir hacia cualquier lado. A partir de aquí, convendría repasar la gran variedad de aparejos de escota de mayor que podemos encontrarnos. En barcos de crucero es habitual que la botavara esté situada a una cierta altura sobre la cubierta y que las personas de estatura media no puedan pegarse en la cabeza con ella estando en la bañera. Y también es habitual que la escota trabaje en un punto intermedio de la botavara y la controlemos desde unos arraigos, como es el caso del Sircana, que no tiene carro, o por medio de un carro, pero situados a proa de la bañera, llegando incluso al caso de tener el carro instalado sobre un puente. Y eso no reduce el riesgo de que se produzca una trasluchada involuntaria, pero sí que reduce muchísimo el riesgo de que alguien resulte herido. En diseños más antiguos de barcos de crucero podemos encontrarnos el carro de escota más retrasado, o bien a popa del portillo de entrada o en barcos de bañera central a popa de la bañera.
Pero en barcos más orientados a regata todo es distinto. Por un lado, el afán de maximizar la superficie bélica hace que la botavara esté más baja, y en algunos barcos incluso hay que agacharse para evitar que nos golpee cuando trasluchamos. Por otro, para tener más control sobre la vela, lo habitual es que la escota de mayor trabaje en el extremo de la botavara, y eso hace que el carro de mayor se encuentre en la propia bañera, justo por donde más se mueve la tripulación e incluso en algunos casos a popa del timonel, con lo que no solo tenemos el peligro de los golpes de la botavara, sino que esa escota de mayor que cruza la bañera, en una trasluchada incontrolada, se convierte en un auténtico látigo. Y eso es lo que vamos a ver repasando algunos accidentes recientes, que estadísticamente causa más accidentes la escota de mayor que la propia botavara. Cuando se produce un accidente con heridos graves y no digamos con fallecidos, se realiza una investigación muy rigurosa sobre las causas y los posibles responsables del mismo, tanto por parte de las compañías aseguradoras como por la justicia si procede. Por ese motivo, este tipo de accidentes están muy bien documentados y analizados, e intentando no ser demasiado escabroso, vamos a repasar algunos de ellos. El primer caso que vamos a comentar ocurrió en un Beneteau First 40.7 en 2011. Navegando en popa cerrada con bastante viento, el spinnaker ligero se rompió, y cuando la tripulación intentó reemplazarlo por un spinnaker pesado, en la maniobra de izado se enredó. El patrón, impaciente por el tiempo que estaban tardando en izar la vela, decidió poner al timón a un tripulante inexperto, indicándole que mantuviera el rumbo, y desplazarse a proa para ayudar en la maniobra de izado del spinnaker. Durante ese tiempo apareció un barco de pesca en las cercanías, y por señas, ya que el gualdrapeo del espía medio izar no permitía escuchar nada, el patrón le indicó al timonel que le pasara por popa y que no virara a estribor para evitar una trasluchada. Pero el timonel lo entendió justo al revés, y varió el rumbo a estribor, provocando una trasluchada. El First 40.7 tiene el carro de escota de mayor justo a proa del timón, y durante la trasluchada, por la fuerza centrífuga del violento giro, la escota de mayor se abrió como un lazo hacia popa, atrapando al timonel contra el timón y causándole gravísimas heridas que hicieron necesario evacuarlo en helicóptero. El segundo fue con un Clipper 70 en el 2015, de nuevo navegando en popa cerrada. El patrón, que se encontraba junto al timonel supervisando su trabajo, decidió que era necesario tomar un rizo ya que el viento había subido. Estando enganchado en popa con su línea de vida, cruzó delante del carro de mayor que se encontraba justo delante del timón para dar instrucciones a otros tripulantes sobre la maniobra de toma de rizo. En ese momento, el timonel, en una surfeada, perdió el control del barco, y la trasluchada incontrolada hizo que la escota arrastrara violentamente al patrón, ya que su línea de vida cruzaba el carro de escota, causándole la muerte por rotura del cuello. El tercer caso, y no voy a continuar porque desgraciadamente hay muchos más, fue con un Elan 333 en el 2007. Navegando de través con dos rizos, el timonel tenía dificultad para controlar el barco en las rachas, por lo que el patrón largó algo más de escota de mayor para desventar ligeramente la mayor. En un momento dado, el patrón necesitó bajar dentro del barco, dejando al timonel y a otro tripulante en la bañera. En ese momento, una racha causó que el barco se fuera de orzada, y el timonel lo intentó contrarrestar metiendo todo el timón a sotavento. Cuando pasó la racha y el barco se recuperó, al tener el timón totalmente girado, el barco arribó bruscamente, causando una trasluchada incontrolada. El Elan 333 tiene el carro de mayor justo debajo del portillo de acceso al barco, y el tercer tripulante se encontraba sentado en la bañera justo a popa del mismo. La escota de mayor, que estaba largada de más para desventar la vela, al quedar floja durante la trasluchada, enganchó al tripulante y al volver a tensarse lo arrojó violentamente contra los bancos de la bañera de la otra banda. Fue evacuado inconsciente en helicóptero y falleció al día siguiente. Son solo 3 casos, reales todos ellos, pero tienen 2 elementos en común que estadísticamente son los que más se repiten. El carro de escota de mayor estaba en la bañera y fue la escota la que causó los daños, y el patrón dejó al timón a un tripulante con poca experiencia. Después repasaremos las precauciones relacionadas con estos 2 factores y varios más en detalle. Pero de momento, y por aligerar un poco este episodio que está quedando demasiado dramático, vamos a cambiar a cosas prácticas y repasar distintos aparejos para evitar trasluchadas involuntarias. Lo único que de verdad evita una trasluchada involuntaria es montar una retenida en la botavara. No es más que un cabo amarrado en el extremo de la botavara y que la sujeta hacia proa para que no pueda cambiar de banda. En la práctica,
conviene reenviar ese cabo por medio de una polea hasta la bañera, para desde la misma poder abrir más la botavara largando escota y cazando retenida, o cerrarla haciendo la operación inversa. Obviamente esto complica considerablemente la trasluchada, pero si montamos una retenida es porque estamos seguros de que vamos a ir a ese rumbo durante varias horas o días y queremos navegar tranquilos. Si toca trasluchar, pues te lo tomas con calma, desmontas la retenida y la aparejas por la otra banda. Lo que sí es importante es aparejarla correctamente. Hay otro accidente reportado en un barco que tenía la retenida en el centro de la botavara y reenviada justo en la línea de crujía, en el que la retenida no aguantó y permitió que la botavara cambiara de banda. Resulta fácil comprender que las fuerzas son mucho mayores en este caso que si la aparejamos en el extremo de la botavara y la reenviamos desde una banda, ya que el brazo de palanca es mucho mayor. Y no solo eso, por poca elasticidad que tenga el cabo, considerando lo largo que es, yendo hasta la proa y regresando a la bañera, es posible que ceda lo suficiente para que la botavara cambie de banda. Y ese es el motivo por el que en Sircana la retenida que llevamos es de Dyneema, que tiene una carga de tracción brutal y cero elasticidad, mientras que todo el resto de la jarcia de labor es de nylon, que es mucho más económica. Como os decía, lo único que de verdad puede evitar una trasluchada es una retenida correctamente aparejada. Pero hay otros sistemas que ayudan a realizar trasluchadas controladas, y son los llamados frenos de botavara. Todos se basan en el mismo principio de funcionamiento: un elemento instalado en la botavara con un cabo firme en una banda y regulable en la otra que pasa a través de él, y que regulando la tensión del cabo podemos variar la fricción que ejerce el freno, haciendo que la botavara pase de una banda a otra a una velocidad controlada. Hay infinidad de modelos, desde la versión low cost de utilizar un simple 8 de escalada, hasta modelos comerciales de empresas náuticas específicamente diseñados para esta aplicación. Uno de los más populares es el freno de botavara Walder, disponible en varios tamaños según la eslora del barco, con el concepto de enrollar más o menos vueltas del cabo alrededor del freno según las condiciones de viento y lo que queramos frenar la botavara. Otro bastante conocido es el G-Bici de Weichart, en el que la potencia de frenada se regula pasando el cabo más o menos veces por sus agujeros. Y hay otros que he visto menos veces, como el Dutchman, con dos tambores fijos a los lados y uno central giratorio con un tornillo para regular la fricción sobre el mismo, o el Captain's Dawn Carabiner, similar a un 8 de escalada, pero que permite regular mejor la cantidad de fricción jugando con distintas formas de pasar el cabo a través de él. No me atrevo a opinar demasiado sobre estos sistemas de freno de botavara porque solamente he navegado con un Walder una vez, pero hay publicados varios reportes en prensa especializada analizándolos en detalle, y todos coinciden en dos cosas. La primera es que la regulación de la tensión del cabo es crítica, ya que si nos quedamos cortos el freno no funciona y si nos pasamos a la botavara le cuesta mucho cambiar de banda. Y además esa tensión hay que ir ajustándola conforme cambian las condiciones de viento. Y la segunda es que aportan una falsa sensación de seguridad respecto a las trasluchadas incontroladas, porque aunque algunos fabricantes los publicitan como sustitutos de la retenida, pruebas reales han demostrado que no son fiables para ese cometido. En definitiva, que en mi humilde opinión, los frenos de botavara son fantásticos para realizar trasluchadas controladas, pero con condiciones de viento y mar susceptibles de causar una trasluchada involuntaria, se deberían complementar con una retenida. Por último, me gustaría resumir algunas recomendaciones para intentar evitar una trasluchada incontrolada, o reducir el riesgo de accidentes si finalmente se produce. Por supuesto, utilizar una retenida de botavara siempre que las condiciones lo aconsejen. Instruir a la tripulación sobre los peligros de la escota de mayor. No hay apenas accidentes fatales en barcos con la escota de mayor sobre la cubierta a proa de la bañera, pero si el barco en el que navegamos tiene el carro de escota en una posición en la que puede provocar daños a la tripulación, es fundamental explicar unas precauciones básicas y delimitar la zona de peligro en la que no se debe permanecer más que el tiempo estrictamente necesario. Navegar en popa cerrada con algo de mar es uno de los rumbos más complicados para el timonel. Si nuestro piloto automático no es capaz de mantener el rumbo correctamente y tenemos que llevar la rueda o la caña a mano, el timonel debe ser alguien experimentado y se deben evitar cualquier tipo de distracciones. Se tiene que concentrar en mantener el rumbo, nada más. Me acuerdo de una anécdota durante el chubasco que explicaba en el episodio anterior, que me tocó estar 3 horas al timón hasta que nos pusimos a resguardo. Uno de mis amigos empezó a explicarme algo, y le tuve que decir que me perdonara pero que no le estaba escuchando, que mantener el rumbo requería más concentración de lo que parecía.
Hay reportados varios accidentes por doble trasluchada. Me explico. Se produce una trasluchada incontrolada. La tripulación se asusta y empieza a moverse para ver si hay daños materiales o personales. El timonel también se asusta e intenta recuperar el rumbo original. Y se produce una segunda trasluchada y esa es la que causa daños personales. Si el barco ha trasluchado, el timonel tiene que tener la sangre fría de aguantar en el nuevo rumbo hasta que el resto de tripulación tenga la situación controlada. Evidentemente, rizar a tiempo. Un barco pasado de vela es mucho más difícil de controlar y mucho más proclive a cambiar de rumbo de forma involuntaria. Y en rumbos portantes, y especialmente en popa cerrada, hay que estar muy atento a las variaciones de viento, porque el viento aparente es muy bajo y nos da una falsa sensación de tranquilidad. Me acuerdo de estar hablando por WhatsApp con Pello, que regresaba de Denia a Valencia con unos amigos con viento de popa, él diciéndome lo que estaban disfrutando y yo insistiéndole en que vigilara el anemómetro para rizar antes de que siguiera subiendo el viento como estaba previsto. No lo hizo, y me confesó que en el último tramo lo pasaron mal y tuvieron serios problemas para arriar la mayor llegando a Valencia. Y llevándolo de rizar al extremo, con bastante viento y ola, a un largo o en popa cerrada, se va de maravilla solamente con el Génova. El barco va sobre raíles, porque llevamos tracción delantera. El Génova tira de la proa, evitando que el barco tenga tendencia a cambiar de rumbo cuando le entran olas por popa. Y evidentemente, si no llevamos la mayor, no hay riesgo de trasluchada. Y finalmente, tener la experiencia o al menos el conocimiento de cuándo empezamos a tener riesgo de una trasluchada. El timón se siente ligero, el Génova se desventa, el barco escora al revés de lo que debería hacia la banda contraria a la botavara, y todo eso son signos de que se avecina una trasluchada, y el timonel debe ser capaz de detectarlos y saber cómo corregir el rumbo para evitarla. Os pido disculpas si ha quedado un episodio algo dramático, pero es que el tema es serio. Y hablando de cosas menos serias, hace mucho tiempo que no recordamos que seguimos teniendo botelleros de neopreno y aplastalatas en la tienda del Sircana. Y aunque no tengáis barco, son un regalo original y práctico que cualquier armador que os invite a navegar agradecerá mucho. Tenéis todos los detalles en la descripción del vídeo. Y después de esta cuña publicitaria, desear que hayáis encontrado este tema interesante y como siempre, buena proa y hasta el próximo episodio.